Mucha gente se pregunta por qué productores de televisión y de medios de comunicación asistimos a espacios digitales o espacios también de televisión y radio si nosotros disponemos de nuestros propios espacios. Y resulta lo siguiente: la mayoría del tiempo que nosotros utilizamos, lo utilizamos preguntándole cosas a nuestros invitados. Y quizás no disponemos del tiempo para fijar posiciones en el orden personal y expresar experiencias que hemos vivido. Por eso es que a veces uno va a Esto No Es Radio, a Politiqueando y sobre todo a el programa de Aneudi Santos. Y Aneudi viene aquí al programa de nosotros, porque en el programa de él entrevista a personas. Aquí nos dice sus posiciones personales y sus experiencias. En el día de hoy lo vamos a hacer, sobre todo en un tiempo electoral. No le vamos a preguntar por quién va a votar, pero quisiéramos antes que él nos descargue de una acusación que tenemos que pesa sobre nosotros. Y le decimos que así, con la misma vehemencia que él afirma que él no es Manola, nosotros también le decimos que en este espacio ni Guido ni nadie, busquen todas las grabaciones, se ha referido a Aneudi Santos. Nunca. No sé de dónde eso salió. Y que solamente quería advertirte, aquí nunca se ha mencionado en algunas diferencias que se ha tenido con Guido, en lo fuera del aire, de aquí y de allá. Si un amigo nos informó, he hecho investigaciones con técnicos y me dicen que la voz de Manola es la de Aneudi. Te felicito, le dije al amigo, pero eso es lo único que nosotros podemos decir de eso. Él aquí ha afirmado eso y creo que eso está bastante claro. Saludo a Aneudi. Buenos días a todos. Voy a hacer una revelación. El detective Ángel Martínez identificó a Manola TV, el personaje, la persona, etcétera. Ah, ¿lo logró? Sí, lo hizo en Estados Unidos. Y la persona en cuestión mandó una nota de voz. Uno perfilándolo y escuchándolo, me da la impresión de que es una persona que tiene ciertos problemas de disociación de cara a la realidad. Guido Gómez Mazara me mandó a decir que de eso así, que eso fue una confusión, etcétera, en fin. Ah, porque él se refirió a Guido, Manola. Él hizo un video ahí, y me pareció extraño que ese video que él hizo saliera días después de que Guido visitase al canciller. Como usted sabrá, don Julito, se está hablando de que Guido Gómez Mazara sería el próximo canciller o que ocuparía un cargo importante en los próximos 4 años. Son cosas que se han ventilado y honestamente la visita de Guido al canciller llamó la atención. Exacto, si él quería que ese tema de un cargo de importancia pasase inadvertido, esa visita fue literalmente hablando imprudente. Yo sí confieso que me enojé bastante con Guido, como nunca en mi bendita vida, porque soy una persona que no, o sea, si yo voy a vivir sin miedo, prefiero no vivir. Si voy a vivir con miedo, prefiero no vivir. Entonces, Guido es una persona que, imagínese, un narcotraficante sale diciendo cosas y horas más tarde ese mismo narcotraficante sale públicamente disculpándose, pero agregando lo siguiente: lo que pasa es que yo siempre he querido ser como Guido. A Guido, cuando a él lo acorralaron en el elevado de la Kennedy frente a Telantilla en el 2012, eso no me lo contó nadie, eso yo lo vi porque casualmente ese día yo estaba en Telantilla, o sea, en el pasillo, y ese show me lo tiré completito. O sea, Guido es una persona de valor, eso es incuestionable. Ahora bien, repito,
si yo voy a vivir con miedo, prefiero no vivir. Entonces, si particularmente yo me he ufanado en dar la cara con todo lo que he dicho, yo no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, venga a decir, no, me importa quién sea. Repito, si voy a vivir con miedo, prefiero no vivir. Entonces, ese asunto, todo lo que he dicho, o sea, que gente que va a mi oficina se siente, no digas tal cosa, o sea, es un asunto frontal. No tiene sentido lo que hace ese muchacho, no va conmigo. Entonces, ahora, cuando él manda su nota de voz, vi a Ángel Martínez, yo digo, bueno, perfecto. Este muchacho parece ser que tiene problemas de disociación con la realidad, porque, hijo mío, en todo el lío que tú estás metido y tú estar pendiente, lisa y llanamente, en que una persona que según tú dices, se apropió de tu nombre, teniendo a medio país buscándote para, en fin. Entonces, no sé qué más decir de ese tema. Adelante, doctor. Bien. Aneudi, estamos a 12 días de las elecciones. Hay dos cosas. Lo que tú crees, lo que tú quieres y la realidad. ¿Se parecen esas tres cosas en ti? Lo que tú quieres para tu país, lo que tú crees por lo que estás viviendo y lo que realmente está ocurriendo. Bueno, lo que va a pasar ya usted y yo lo sabemos. Lo interesante del caso es que aquí se da un asunto moral, porque no es posible que usted le pida a la base de su partido que vaya a votar por usted, y en este caso me refiero al PLD y a la Fuerza del Pueblo, cuando los principales líderes, que son en este caso, todo el mundo lo sabe, Leonel y Danilo, no alcanzaron ese grado de madurez ulterior para sencillamente ponerse de acuerdo, llevar una fórmula monolítica y representar una amenaza real al gobierno. Se ha hablado de acuerdos, usted ha hablado un poquito de eso, de que si Leonel acordó algo con Luis, que si Danilo. Miren, al final del día no lo sabemos, pero sí queda para la posteridad en función del resultado que parece ser que se entendieron. Al menos Danilo sí, Danilo con Luis, porque si de los dos uno resulta más ganancioso que otro con el resultado, ese es Danilo Medina, y da la impresión de que fue Danilo, por más amenazas que haga de romper, quemar carpas que haga, como que hay un entendimiento tácito con el gobierno, o con Luis Abinader más en particular. Bien, hay dos cosas que están ocurriendo, y es que uno dice, pero dos políticos como Leonel y Danilo tienen que tener suficiente experiencia política vivida, ya que juntos han estado gobernando el país durante 12 y 8 años, 20 años gobernando el país, y su partido los 20. Ahora, nosotros lo que tenemos que analizar situaciones, decimos, primero, ¿qué cosa ha ocurrido que quizá ocurrió en otros países, hasta en los países comunistas hay pugna dentro de las cúspides? Y en los partidos de Latinoamérica hay muchísimos. Por ejemplo, Haya de la Torre nunca fue presidente. Víctor Raúl Haya de la Torre. Sí, y ahí en Venezuela había uno también que nunca fue presidente. Pero aquí, ¿qué cosa ocurrió que estos señores, a sabiendas de que unidos ganaban, siempre evitaron unirse cuando eso se presentó? Esa es una. Y la otra es, ¿cuál es el misterio no dado a conocer de que el presidente se ha empecinado en llevar a Moreno a la senaduría? Te dejo esas dos tareas. Voy de atrás para adelante. Lo que va a quedar cuando se analice
a un Luis Abinader que se empecinó en colocar a Guillermo Moreno, lo que va a quedar es una jugada para eclipsar la única plaza desde la cual podía salir un líder. Recientemente, Luis Abinader cometió un desliz muy revelador. En su participación en las propuestas de los candidatos, cuando digamos que se le acorraló de forma decente en torno al tema de si se modificaría la Constitución para él valerse de esa modificación y volver o mantenerse, él dijo categóricamente que no. Y lo dijo varias veces, le insistieron, dijo que no. Y en una, el presidente dijo, yo lo que tengo es que se lee. Y ahí como que en una fracción de segundo deparó en el error que había cometido, se echa para atrás y simplemente dice, además, en el partido hay muchos, nadie se percató de ese desliz del presidente. O sea, él iba a decir, yo lo que tengo que hacer es seleccionar quién será mi sucesor. O sea, algo muy revelador. Entonces, cuando ya en su estructura mental está la idea de que él tiene que seleccionar, entonces en esa misma línea, él tiene que obrar para colocar y desplazar. Yo voy a colocar en la senaduría del distrito a un perfil que yo entiendo que no me va a representar sombra alguna en mi liderazgo, y ya de cara a lo demás yo voy a seleccionar quién será, entre comillas, mi sucesor. La doctrina del mal menor. O sea, sabemos que viene una pugna por el poder, pero yo no puedo pretender que voy a controlar al 100%, no lo voy a hacer a Carolina. Pero está eliminando a Omar. A David Collado. Pero eliminándolo ¿cómo? Porque recuerde, doctor, que estamos hablando. Que gane. No, es que estamos hablando, espérese, es que estamos hablando del liderazgo interno del PRM. Sí, pero le está allanando el problema al liderazgo interno, quitándole un candidato con prestigio. Usted dice a Faride. No. El grupo de los jóvenes, del grupete, ¿cómo se llama? Del PRM, del PRM, todos los aspirantes saben que si Omar es senador, pues tiene la cosa más fácil para ser candidato en el 28. Y lo están matando chiquito. A Omar. A Omar, sí. Entonces ese trabajo se lo puede estar haciendo Luis, pero ¿por qué con Moreno y no lo hizo con Faride? Bueno, eso está muy interesante, lo que acaba de decir, doctor, pero también tiene que tomar en cuenta que Leonel Fernández, de cara al liderazgo de la Fuerza del Pueblo, no se sostiene que Omar aguante al 32. Tienen que lanzarlo en el 28. Porque si Danilo Medina no vuelve a quedar habilitado vía una reforma constitucional, escuchen esto, será muy difícil para el presidente Fernández mantener vivo su liderazgo de que él es opción de poder en el 28. ¿Por qué razón? Porque habrá quedado como el único, digamos, gerontócrata. Vamos a hacer ese neologismo. Sí. Habrá quedado como el último gerontócrata, porque ya no estará Hipólito, o sea, como opción de poder. Ya no estará Danilo Medina. Y Luis Abinader, al menos en teoría, ya se habrá ido. O sea, que será muy cuesta arriba para él en el 28 mantenerse como el último en pie. Y lo más saludable es básicamente entonces tener a Omar preparado para el 2028. ¿Pero por qué con Moreno? Bueno, doctor, hay cosas... Si invierte la mitad de lo que ha metido en Moreno en Faride, la pone a nivel hasta de ganar. Bueno, porque ella se disminuyó, pero no tanto. Bueno, pero le dije que puede ser, estamos especulando con esto, sí, hay que ser honestos en torno a la audiencia. Pudiese ser que Luis Abinader
viese en la senaduría del distrito una plaza clave a utilizar como trampolín por parte de quien o de quienes pretendiesen ser los próximos o el próximo candidato irrefutable a la presidencia en ese partido, en el oficialismo. O sea, pudiese andar por ahí el asunto, doctor. No sería quizás tal vez Moreno, reconocido adversario de Leonel Fernández, ¿no sería quizás también una de las razones por las cuales lo apoyan de esa manera? Tú estás planteando ahí la doctrina de la cerveza aquella, que básicamente cuando venía una marca a amenazarla, le tiraba la marca secundona para que el match-up no quedara entre esa marca nueva y la marca líder. Entonces le chubaban a la marca aquella. Entonces, tú me estás diciendo que puede ser también que el equipo de comunicación política del presidente entendió que lo más saludable era buscarle a Leonel un plan B que lo enfrentara, aún así tuviesen que sacrificar la plaza del distrito, porque total, lo que ha hecho Guillermo Moreno es enfrentar a Leonel, a menos de que su candidato sea el hijo Omar. ¿Y cómo ves la cosa aquí en el Distrito Nacional? ¿Cómo tú crees que está la pelea? Mira, hace unos meses, hace alrededor de 2 meses y medio, yo tenía información potable interna del PRM al más alto nivel de que la situación estaba a favor de Omar Fernández. Pero de eso hace ya casi 3 meses. Ignoro cómo ha cambiado la cosa al día de hoy, si para bien o para mal, pero sí te puedo decir que ellos en Palacio tienen los números reales de quién está arriba, de quién está abajo. Te repito, hace 2 meses y medio atrás, al más alto nivel de Palacio, información objetiva, Omar estaba arriba. Ahora, de allá para acá, no sé qué tanto ha cambiado eso, ya sea a favor o en contra de Guillermo Moreno. ¿Y cuáles serán, a tu juicio, los principales puntos en la agenda del próximo gobierno? Ya sabemos que lo más probable es que las encuestas estén... eso es una pregunta delicada. Doctor, usted ha hablado aquí de un tema muy sensible que va de la mano con esta pregunta que se acaba de lanzar al aire. Miren, esto es muy importante. A nivel mundial, sobre todo en Occidente, hay una cruzada que se ha lanzado desde el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030, con su presidente Klaus Schwab a la cabeza. Esto no es un secreto, esto es público. El detalle es que con tanta información, la gente lamentablemente no ve las cosas que afectan directamente su día a día. Y el mismo Klaus Schwab ya ha dicho públicamente que él está en una cruzada para cambiar las constituciones de todo el mundo para que sean, para que estén linkeadas a los objetivos de la Agenda 2030. Ya ustedes en este programa han hablado de eso y nosotros, sobre todo la clase media de República Dominicana, tiene que estar al tanto de eso, porque si hay algo que tiene claro esta agenda es la destrucción de la clase media. Esto tampoco lo digo yo, o sea, volvemos a lo mismo, yo no sé, la gente no investiga, la gente no lee, o sea, el tema de la destrucción de la clase media es un tópico que se está tocando a nivel académico en las universidades de Estados Unidos, pero ese tema no es casual. Hay un libro de una de las personas más influyentes del mundo, Henry Kissinger, que se llama Liderazgo. Me parece que fue su último libro publicado antes de morir. Es un libro extenso, pero léanlo, no le cojan miedo a que sea un ladrillo. Y en la conclusión de ese libro, ¿sabe usted qué dice Henry Kissinger, doctor? Habla de la importancia histórica de la clase media en la cultura política occidental, porque los líderes políticos más influyentes y decisivos de Occidente vinieron todos de la clase media. Después de estudiar a líderes como Margaret Thatcher, Anwar Sadat, Charles de Gaulle y otros en ese libro, él concluye diciendo que la clase media, o más bien desde la clase media, es que han salido
todos esos líderes. Pero eso es remitirnos al pasado, porque ya el mismo Aristóteles hablaba de la politeia, que es básicamente el gobierno de la clase media. Entonces, estamos pasando por un proceso de destrucción de la clase media. Dijiste que el último dinosaurio del 28 podría ser Leonel. Yo no dije dinosaurio. Pero yo doctor. sí. Yo Aclare eso, aclare bueno, eso. Un objeto prehistórico que perdura vivo por más tiempo del debido. También puede ser un mamut. Ahora, Le dije el presidente Fernández. pregunta, en caso de que el PRM obtenga una mayoría aplastante y teniendo nosotros la experiencia de que todos los candidatos en el pasado dijeron no quiero reelección, una reforma constitucional para Ministerio Público y unificación de las elecciones, ¿entiendes que podría incluirse darle un periodo más a Luis o tú descartas eso? Mire qué es lo que pasa, doctor. En este país, tener la posibilidad de volver al poder es un chaleco antibalas. Y ese chaleco antibalas lo usó Leonel Fernández en el periodo de Hipólito Mejía, cuando se trató de instrumentalizar políticamente un caso contra él. Doctor, ¿qué hizo Leonel? Leonel agarró y fue supuestamente, según él dice, a entregarse a la Procuraduría. ¿Pero en qué terminó eso? ¿En qué devino eso, doctor? Bueno, eso devino en un tema momentáneo que si el propio Hipólito Mejía no lo detenía a tiempo, le podía salir muy caro. Al primer interesado, o sea, el primer interesado más bien en irse del poder con la esperanza de volver en sus manos es Luis Abinader. En efecto, se reforma la Constitución, él se puede ir para su casa, pero sus adversarios saben que él puede volver en cualquier momento. Eso, lejos de representarle riesgo, funciona como un chaleco antibala. Porque ya, antes de usted pensar en meterle mano al expresidente Abinader, usted tiene que saber que se está enfrentando al expresidente que puede ser candidato, y cuidado con cualquier libreto político, porque entonces le puede salir el tiro por la culata. Por eso es que Luis... Sí, está muy bien, pero hay algo, Anel. Vamos a ver. Mira, sin ninguna duda yo te llevo unos años. No, pero... Desgraciadamente para mí. No, para bien. Aquí. Pero mi experiencia me dice que ese es un arma de doble filo. El decir no voy y cumplirlo sería lo ideal. Y además, no se tienen compromisos porque yo me voy en el 28 y hago el gobierno que yo soñé, con todos esos problemas de compromiso, de compañero. No, aquí voy a poner al funcionario que yo creo que me va a hacer mi programa, pero tiene una cosa en contra, y es, él se va y nos vamos, fiesta y mañana gallo, y le hacen un disparate de gobierno. Ese es el problema de decir y de no decir. Y eso ni el mismo Luis sabe hasta dónde. Eso es cierto, ¿eh? Él no tiene suficiente experiencia, porque ya él es un tigre del poder, ya tiene 4 años ahí, pero eso no lo ha vivido. Mira, esa soledad del poder le comienza el 20. El mismo 20 comienza. Esa gente inclusive va a tener que tener 2 revólveres para poner manos arriba a todo el mundo, porque también los que tienen dicen, ya yo no vuelvo, este es un problema. Ellos aguantaron 4 años porque vienen los 4 años, pero ya es el último. ¿Qué tú crees? En el 2028, si sigue el libreto de la oposición dividida, el PRM, si quiere mantenerse en el poder, lo único que tiene que hacer es abrirle paso a un candidato potable. Y los tienen. Está David, está Carolina, está Wellington, y hay uno que lo están como, no lo están viendo venir, es un funcionario importante, vamos a decirlo, ¿no? Entonces,
pero hay ahí unas cuantas cabezas. Usted puede colocar ahí también al mismo Yayo. No, hay también. que poner a David Collado. No, ese sí, que va a David pelear Collado, pero yo lo todito. dije. Con Yo ese dije, que va a pelear yo todo el dije mundo, David ese que tiene los Collado, cuartos. dije Carolina, Ese que tiene los dije, cuartos. pero los cuartos de Juan Vicini, no de la familia Oh, pero Vicini. seguro, de los Juan. cuartos de la Juan fam- Vicini. Y que él tiene suficiente. Un pedacito de Juan es más que lo que tú no te imaginas. Bueno, entonces ahí están Wellington, Yayo, Carolina, David y cualquier otro que surja. Son candidatos potables. O sea que si ellos saben jugar mínimamente bien, oiga bien, o sea, mínimamente bien, se quedan 4 años más. Simple. Pero hay un precedente a propósito de lo que decía el doctor Jacín. Una vez a Antonio Guzmán le preguntaron si él aspiraría a un segundo mandato. Y él se le ocurrió decir que él no descartaba nada. Al otro día estaba Peña Gómez ahí preguntándole al presidente, ¿qué es lo que usted está diciendo? Aquí nosotros tenemos el antirreeleccionismo como una cuestión de principio. Y Antonio Guzmán le dijo, si yo digo que no voy, me dejan solo. Sí. Entonces, no puede ocurrir eso, lo que está planteando justamente. Va a ocurrir, ocurriría sin dudas, porque hay algo que es como el ethos del poder. Porque eso no es un asunto individual, eso es un asunto que como que forma parte del ADN, del proceder cultural de la política dominicana. Pero ADN que estás hablando incluye esto. Felipe vino aquí y vio el PRD y dijo, pero bueno, este es el mismo PRD de cuando yo vine hace 20 años. Felipe González. Sí, Felipe vino porque Peña lo trajo. Y ahorita hablamos, ¿cómo que tú le dices a los dinosaurios muy elegantemente? No, ¿Cómo es? la gerontocracia. La gerontocracia es el gobierno de los viejos. Ajá. Entonces, ese señor, aquí no se retiran. El Danilo, porque Danilo puede ser que ¿cómo se llama? Abel. No, Luis Abinader aproveche una reforma y haga lo que hizo lo que hizo Leonel con Miguelito Vargas, que habilitó 2 que estaban inhabilitados. Dice, te voy a habilitar, vamos a ir a competir, ¿verdad? Leonel, Danilo, Hipólito y Luis, ¿tú no cuentas con ellos para el 28? Leonel, bueno, Lo oye, viejo, algo, los 4 bueno, pero es que hay que dinosaurios. hay que decir algo. Luis no es tan viejo. Luis Bueno, no. pero es un joven. Mire, recuerde algo que usted, bueno, yo lo dije, usted lo dijo. Si Luis saca una Pero yo te voy a decir mayoría una vez, yo tengo una protesta abrumadora. contigo. ¿Cómo fue, dígame? Y a ti lo viejo, esto es despectivo. ¿El qué? Yo te exijo respeto. No, pero que yo no tengo, Qué vaina. no te estoy tengo. viendo hace rato como que te estás excusando No, que no, tú no no, dijiste no. dinosaurio. Bueno, Yo soy un dinosaurio de las comunicaciones. bien, ok, pero y o sea, lo yo orgullo lo tengo. particularmente lo veo como algo loable, o sea, Loable. porque la noción, claro, la noción que tengo de la autoridad es básicamente el respeto que se da en reconocimiento de que usted porta un conocimiento que yo no tengo en base a su A la experiencia. experiencia. Simple. Entonces, mire, yo lo mencioné y vi que usted por su lado también, cuando dijo que mucho cuidado con Luis, porque si él saca una mayoría abrumadora en el Congreso, caramba, esa tentación de reformar eso para seguir batido y corrido es un asunto que, caramba, y sí, es un asunto tentador. Bien. Eneudi, mira, Carlos Alonso tenía un tema y no te lo quiere tratar porque el tema es que tú seas Manola. Entonces tiene miedo de tratar. No, es mentira, es bromeando. Él quiere tu opinión acerca de si es posible hacer un periodismo de soluciones, no de críticas ni amarillo ni de investigación, de solución, que se plantee los problemas con su solución, que si eso es posible y si eso existe en alguna parte. Claro que es posible y sería una gran idea en caso de que se lleve a cabo en República Dominicana, así que yo le exhorto a que la ponga en marcha. Sí, lo que pasa es que a veces el cuidado que hay que tener es que hay gente que quiere hallar protagonismo en la búsqueda de soluciones y a veces hay que descubrir el interés de la persona antes de tenerlo como fuente. Es lo que Ok, pasa. los poderes fácticos, fuera de esta gente que están compitiendo, poder económico, Estados Unidos,
y poder económico local, poder económico extranjero, Estados Unidos, Iglesia Católica y narcotráfico. En cuanto a aporte o imposición, aporte de dinero o imposición, Estados Unidos no da dinero, pero impone. ¿Tú visualizas que pueden incidir en estas elecciones? Sí, pero me parece alarmante que cuando se habla de poderes fácticos, ya usted incluya el narcotráfico. Eso me parece Iglesia Católica, embajada, empresarios y narcotráfico. Yo quito la Iglesia Católica. Mira, ya los militares y la Iglesia Católica. No. Hoy mismo la Iglesia está apoyando, ¿sabe qué? Que voten por Omar. Públicamente la conferencia del episcopado. Parece que no le gustó la posición de Moreno con respecto a las causales. Pero la Iglesia no es un poder, no tiene tanto poder. Y además tiene una pequeña crisis, de eso hablamos después. Lo que te quiero decir es que el narco aquí es un poder, más de lo que tú te imaginas. Bueno, no quisiera yo vivir en un país en donde se señor. Pierda el hábito, la costumbre, Y todos los la días más cultura poderoso porque tienen más dinero. de dirimir los temas con diálogo, porque el detalle es que si hay políticos que cada vez más se suman sin problemas a hacer entendimientos y urdimbres, yo tengo una pactos. prueba que te la voy a poner a Neudi. A ver, Aquí la sociedad civil y el PRM dijeron que iban a depurar sus candidatos. ¿Tú tienes algún candidato que ellos hayan depurado? Ya. entonces el tema con esta gente es que ellos no usan el diálogo para resolver sus problemas. O sea, el tema es que este poder fáctico, como usted acaba ya de designarlo, don Julito, resuelve los problemas, las diferencias a plomo. Entonces, solamente un desquiciado, fascinado con el poder, se atrevería a hacer entendimientos con ese grupo, ¿no? Con esa clase social, si cabe la palabra, ya que usted los incluyó en el catálogo de poderes fácticos. Entonces, un grupo en donde cada individuo, cuando se da una diferencia, lo que hace es resolverla a plomo. A mí no me interesaría negociar con ese individuo, porque por más fascinante que pueda ser el poder, el bien supremo sigue siendo la vida humana. Bien. Dije esta mañana, comenzando el programa, que yo quisiera que Luis Abinader repita. Pero que repita Como presidente. Pero ahora. que 28. Ahora no, hombre, que 28, ahora. No, es que ya yo lo doy por hecho. No, que Moreno, pero yo quiero que él gane, porque es más, él no necesita mi voto, porque ellos han dicho que tienen tantos votos que no necesitan mi voto. Que Moreno gane y que Goris Moya gane. Pero ¿sabe para qué? Para ver qué va a pasar. Pero yo voy a votar por Fadul, por Vinicito y por Chanel Rosa Chupani. Pero Fadul, ¿cuál? ¿El doctor Fadul? El vicepresidente del cobrador. ¿Va a votar por el cobrador O usted entonces? seguro, si él está ahí, va a ser porque él está de vice. Sí. Ok, va a votar por el cobrador. Pero, Sí, ok. está No, bien. eso está, esa triada está interesante. Sí. O sea, Roque, Son amigos Vinicito. y Chanel. No. Chanel fue un muy buen funcionario en el gobierno de Danilo. En los cargos que tuvo, en Senasa y luego en Servicio Nacional de Salud. Sí. Mira, tú vas a votar. No me digas por quién, porque tú No, eres un no. comunicador profesional y no debes de tomar partido. Lo que ocurre es que yo tengo una visión muy singular del juego del poder. Yo no voto. ¿A ti te preocupa que el poder que tiene la publicidad estatal, es decir, que nosotros nos resulta difícil sobrevivir sin la publicidad estatal? Bueno, a los medios como tal les resulta difícil, por no decir imposible. Ahora, que eso incida realmente en el voto, me parece un placebo, en verdad. No, un placebo. Bueno, porque el voto es secreto, ¿verdad? Sí, me parece Tú un puedes placebo. cogerle la fundita y votarle reformista. ¿Y cómo ves el futuro de la oposición con esto que están vaticinando las encuestas?
la oposición está condenada a hacer un relevo ya. Es evidente que Danilo y Leonel quedaron atrapados en sus conflictos personales. Lo último que le hizo Danilo a Leonel, si quedaba un ápice de esperanza, de entendimiento, se echó a perder. Porque, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que quedó en evidencia fue que lo de la alianza era básicamente una estrategia para impedir que el PLD o la base se le fuera al partido de Leonel. Y de alguna manera, por increíble que parezca, Leonel cayó en esa trampa. Qué pena que esa pregunta que tú hiciste produce o produciría un programa de televisión. Realmente Leonel Fernández, cuando sale del poder en el 12, dejó de ser presidente, pero siguió siendo presidente del PLD, pero pasó a ser el líder Danilo. Ahora quien está de moda es Luis hasta el 28. Yo tengo entendido que la oposición está en una posición difícil hasta que puede desaparecer o reducirse a ser bisagra como es Miguel y como es el Partido Reformista. Una cosa ahí. Ahora, Aneudi, solamente se es jefe de un país cuando se es presidente. Así es. Aquí. Sí. Ya, usted lo dijo todo ya. Entonces aquí Faride, Carolina, Wellington, Fellito, Guido, Ramón Albuquerque y hasta David Collado van a depender de Luis. ¿En qué sentido van a depender de Luis? O si ellos quieren ser candidatos presidenciales, tiene este señor que allanar el camino. Pero ponga a Yayo ahí también. Yayo. Yayo. Sí, puedo poner Yayo. Pues anótelo ahí. Está bien, Yayo. Yayo. Ya. Sí, póngalo ahí, anótelo también. Y él dijo que sí, ¿eh? Son lecturas que uno hace en base a los perfiles. A Pues lo yo pongo a Wellington, por ejemplo. ¿A quién? A Wellington y no Está sé bueno, y está no conozco bueno. ese, y no conozco ese carajo. Wellington. Pero tengo un feedback positivo de él. Y el del Banco de Reserva tú no lo pones, ¿verdad? Samuel Pereira. Sí. Póngalo también, póngalo. O sea, no subestima a nadie. Póngalo ahí. O sea, ahora, yo lo que no hago es andar de gracioso. Sí, como, no, eso yo es prefiero pero tú no te pasar aclaras de eso. odioso. Mira, cuando se habla de Manolo, ¿sabes lo que yo contesto? Pero es que tú has dicho más cosas que comprometedoras o difíciles que lo que ese señor ha dicho. Es un muchacho. ¿Eh? Es un muchacho. Es joven. Es un muchacho, sí. Bueno. En la nota de voz que mandó, es un muchacho definitivamente. Pero tiene te que- imita bien, ¿eh? no creo. Sí, te imita, en el tono de voz te imita bien. Señores, Aneudi Santos, nos vemos el jueves.